Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Ya San Pío X supiese denunciar qué es el modernismo religioso y por qué está condenado por la Iglesia, y en ese sentido me parece prudente compartir a todo el público conservador las sabias palabras del gran comunicador Luis Roman, que expone de manera magistral este pensamiento. Por eso, y sin más dilaciones, he aquí la respuesta a qué es el modernismo religioso y por qué debería importarnos a todos. Horacio, gracias primero por tenerme aquí y por la invitación y por esas palabras tan amables de parte tuya, de verdad que gracias. Sí te voy a pedir una cosa, un favorcito, que no me digas profesor. Me puedes decir señor, pero ¿verdad? No soy doctor, no soy profesor. Tengo una maestría en teología de la Universidad de Steubenville, en Ohio, gracias a Dios. No hablo mucho de eso, no me gusta estar hablando mucho de mí, pero sí lo quería mencionar. Dijiste muy bien y te agradezco las palabras, ¿verdad? Yo no hago, uno da su opinión en estos canales, ¿verdad? Siempre hay una parte de uno que habla, pero yo trato siempre de citar, de qué pasó, de mirar la historia, qué dice la Biblia, qué dijo tal concilio, que no sea Luis Román el que está aquí tratándose de decir que es infalible, no, para nada. Yo me puedo equivocar y creo que me he equivocado incluso, puede pasar y nos puede pasar a todos cuando estamos en estos medios, pero tratamos de utilizar lo que la Iglesia Católica, en el caso mío, que mi canal es Conoce, Ama y Vive tu Fe, es un canal católico enfocado en temas católicos, en filosofía, teología, pero nos toca, a mí me encanta adaptar o no adaptar, yo diría traer el Evangelio de Cristo que sigue vivo, la buena noticia, la palabra de Dios, que a muchos nos atraen, buscamos la verdad, queremos saber por qué estamos en este mundo, por qué existimos, pues trato de atraer eso hacia lo que está sucediendo ahora. Y entonces, por ende, me ha llevado a tratar temas en mi canal que a veces la gente malinterpreta y dicen que yo soy un anticatólico o que no sé, está diciendo sus opiniones, lo que alguna gente dicen, otros han apreciado lo que hago y pues bendito sea Dios por eso. No estamos aquí para hacer, ¿verdad?, un bombón de azúcar y caerle bien a todo el mundo. Y sí es una realidad. La pregunta que me acabas de hacer del modernismo moderno, podríamos decir que existe, porque sí existe ahorita mismo en la iglesia. Personas que han dejado la fe, a veces se le hace más fácil, o personas que son conversos. También mi esposa, por ejemplo, mi señora fue bautizada a los 30 y pico de años de edad. Yo estuve ahí cuando la bautizaron y todo, de adulta. Y ella incluso se dio primero cuenta de muchas cosas que yo nací católico desde pequeño, católico de bebé, y toda la vida he estado en la iglesia. Y uno como que no ve esa, tú mencionabas infiltración, pero uno no ve como esa mezcla que hay a veces de ideas y de cosas que no son católicas, que van contrarias a la fe. Entonces, en el caso de ellos, como mencionaba una vez más, las personas que son conversos, y las personas que han dejado la fe, lamentablemente, que están en apostasía porque deberían regresar, porque fueron católicos, cuando ellos miran para atrás, ven el cambio, ven un cambio, como dicen muchos, de camino o de opinión. Y eso es malo, eso no es bueno, porque si la palabra de Dios, como dice la Biblia y como creemos por fe, es perfecta, y por lo menos no hay que ser ni católico, creo yo que deberíamos pensar, y ese sentido pensar, que el único Dios que existe, creador del universo y de la tierra, es perfecto. Y cuando Él dice esto es blanco, mañana no me va a decir que es negro, porque entonces si no se equivocó. Entonces no es el Dios perfecto que creíamos que teníamos, entonces estamos en graves problemas. Tenemos un Dios que es mediocre, entonces, o ese no es el verdadero Dios. Entonces tenemos que descubrir al verdadero Dios, porque es que no hace sentido que lo que es bello, lo que es verdadero, lo que es duradero, lo que permanece y lo que trasciende, pues no sea perfecto. Tiene que ser perfecto y no se puede equivocar. Entonces, eso es una definición que podríamos dar de Dios. Y Santo Tomás de Aquino, ustedes hablaban fuera del aire sobre eso, y Santo Tomás de Aquino habla muchísimo de eso, de cómo, ¿verdad?, podemos descubrir a Dios inclusive sin ser bautizados, al profundizar en estas ideas. ¿Y qué pasa? Cuando la gente empieza a ver esto, que es lo que nos ha pasado a algunos católicos con el tiempo, comenzamos a ver que cuando yo pequeño, yo que tengo 43 años, se decían unas cosas de la Eucaristía, y luego cuando voy creciendo en mi adultez veo que ahora lo hacen de otra manera. Por un ejemplo sencillo, en la liturgia, cuando yo era pequeño, yo llegué a ser monaguillo, como le llaman ahora, en la misa tradicional le dicen acólito. Y recuerdo que a mí me decían, tú no puedes subir al altar si no tienes tu sotana puesta.
Algo tienes que tener. Cuando llegó aquí a los Estados Unidos y ya inclusive de teenager, de adolescente, ver mujeres, no solo hombres sin vestimenta, mujeres en faldas cortas, en tacos así de alto, al lado del padre, porque pues van a repartir la comunión, pero sin sotana. Y yo, wow, pero ¿qué es esto? O sea, no que ese lugar era sagrado y solo suben los que están sirviendo con el sacerdote, que son una extensión de él. ¿Qué pasó con eso? O la comunión en la mano, por ejemplo. Son esos cambios que uno comienza a ver y entonces vienen las preguntas. ¿Por qué pasa? Oh, no, porque es que los tiempos cambian, dicen algunos. No, los tiempos cambian y ahora lo hacemos así. Sí, los santos antes se arrodillaban y lo recibían en la boca, pero eso no es necesario. Eso son cosas de la época. Cuando en realidad no lo es, porque como dije al principio, si la fe viene de un Dios perfecto, lo que creemos y lo que sabemos y lo que entendemos, entonces no debe cambiar y debemos percibirlo de la misma manera. Y sí han habido cambios en términos de los tiempos y puede ser que la iglesia adapte ciertas cosas, pero el mensaje y la manera en que se vive debe ser siempre la misma. Y ese modernismo, lamentablemente, nosotros lo estamos viviendo en la iglesia desde hace tiempo, eso no es de ahora. Alguna gente le echan la culpa al Papa Francisco, para nada. El Papa Francisco es resultado de un modernismo que lleva siglos ya entrándose poco a poco. San Pío X nos alertó de él, Pío XII también habló un poco de ello, el Papa León XIII incluso lo hablaba con nombre, hablaba de la masonería, hablaba de muchísimas cosas, y otros lo hicieron, de cómo poco a poco ellos se dieron cuenta que como no pueden destruir la iglesia, los enemigos de la iglesia sabían que podían entrar poco a poco. Algunos entraron de esa manera, pero también el problema no es solo la infiltración. El problema es cuando hay católicos como yo o como los que nos están viendo, que comienzan estas ideas modernas a llamarnos la atención y las acogemos. Y por eso uno ve a veces católicos practicando el New Age o practicando otras religiones dentro del catolicismo, hablando de un Jesús que parece un revolucionario, un hippie, que casi se fue en contra de su padre del cielo. Ese no es el verdadero Jesús que nos dice el Evangelio, pero así lo ven ellos. O un Jesús que salva, aunque no crean en él, que todas las religiones nos llevan a Dios, no importa lo que creamos. Pues estamos adaptando ideas que parecen buenas, llevan a la supuesta unidad humana, pero realmente no es el evangelio. Y el modernismo yo lo veo, Horacio, y con esto termino, que sé que me he extendido, pero lo que quería decirte ahorita, porque en mi canal también un tema que yo toco mucho es la revolución y la contrarrevolución, y es que va de la mano con la iglesia. Lo que es la iglesia, la historia del mundo, es espiritual y es también cultural y humana. Son las dos cosas. O sea, nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres hechos de carne y hueso. De la manera en que nuestro espíritu se edifica es a través de las acciones que hacemos aquí en la tierra, porque eso es lo que somos, estamos unidos. Entonces, la historia de la humanidad es igual. Lo que la iglesia está viviendo también lo ha vivido el mundo. O sea, estamos viendo un mundo ahora que ya ni sabe que es una mujer, ya sabemos que es un hombre. Esto es una loquera ahorita mismo. Y es exactamente lo mismo, son ideas que la filosofía moderna, inclusive la ciencia, ha acogido para negar lo que siempre se dijo. Y vuelvo al principio, si lo que es ya definido es perfecto y es bueno, pues no debe cambiar. Si antes se definía una mujer de esta manera, ¿cómo rayos ahora una mujer puede ser un hombre también? O cómo hoy ella puede ser mujer los lunes y martes, pero miércoles y jueves puede ser hombre. Y yo tengo que respetar eso porque si no, estoy siendo una persona de odio y no tolero. Es exactamente eso que te estoy describiendo, que tal vez algunos lo conocen un poco más en términos del mundo y no tienen problema en hablar de ese tema. A mí me da pena decirlo y me da mucho dolor decirlo, pero está pasando dentro de la Iglesia Católica. Es eso mismo. Y espiritualmente nosotros sabemos que es el enemigo, que es el demonio, pero yo sé que a veces a la gente no le gusta que hablemos de esa manera porque ya le estás echando la culpa al demonio. No, todos somos responsables de nuestras acciones, definitivamente. Pero es esa batalla contra Dios para denigrar la humanidad, que inclusive no hay que ser cristiano para darnos cuenta que lo que se está haciendo ahorita mismo es denigrar al hombre, bajarlo del nivel que el hombre es, de ser el hombre bueno, fuerte, que dirige, que la mujer lo mira con esa admiración y se atreve a someterse a él sanamente porque es un hombre que de verdad ella puede encontrar soporte y está dispuesto a dar la vida por ella. Y han denigrado a la mujer a un punto que ya parece hombre o realmente convence a todo el mundo por las grandes piernas que tiene y los pechos y todo lo que tiene. O sea, denigran a ambos. Es toda
una forma de destruir lo que es bello y lo que es bueno. Y no hay cosa más hermosa, y dije cosa, sé que esa palabra es un poquito fea, pero no hay cosa más hermosa en la tierra después de Dios que nosotros, que la humanidad. Y por eso es lo que está sucediendo. Y dentro de la Iglesia Católica, como es la luz del mundo, ha estado sucediendo exactamente lo mismo. Es ese plan revolucionario que ha entrado, el más palpable es la revolución protestante dada por Lutero, pero luego de eso han entrado ideas, han entrado muchísimas cosas y ya hemos llegado a un punto donde sí, desde las sillas más importantes en la Iglesia Católica, se están diciendo cosas que personas que ocuparon esas sillas anteriormente, hace 2 o 3 siglos atrás, ellos defendían, o mejor dicho, no defendían, peleaban en contra. Y ahora vemos las mismas sillas que cierto papa dijo o cierto cardenal dijo que esto no se podía hacer. Ahora esa silla, ese cardenal de ahora, en el 2023, dice que sí. Entonces, en esa encrucijada es donde nos encontramos ahora. Y la iglesia sigue siendo la iglesia y la fe sigue estando ahí, presente. Y la iglesia seguirá siendo sal y luz, pero esa es una realidad. Al igual que la ciencia y la filosofía. Por más que a mí me digan que la gravedad no existe, yo me puedo trepar en el techo de mi casa, grito a 4 vientos, la gravedad no existe y me tiro del techo, ¿qué va a pasar? Pues Luis Román va a caer para abajo y va a caer bien duro y posiblemente no voy a sobrevivir porque la gravedad sí existe. No importa por más que yo lo diga, la verdad es la verdad. Y eso es básicamente lo que te podría decir del modernismo y lo que está sucediendo en todo el ámbito de la humanidad, no solo en la Iglesia Católica. Bueno, y es que de por sí, el cristianismo, los católicos lo vivimos muy bien en la Iglesia Católica. El error que Satanás comete contra Dios es que él no quería servir. Él le dijo a Dios, ¿verdad? Non serviam. Nos dice la palabra de Dios, yo no voy a servirte, ese plan no me parece. Solo la obediencia es importante, importantísima. Y lo que ha traído este problema es la desobediencia. La iglesia, tú muy bien lo has dicho, por 2000 años tenía unas rúbricas milenarias muy exigentes con lo de la música. El Concilio de Trento, que es un concilio dogmático, que eso también es otra cosa que la gente a veces no ve las diferencias. Concilio Vaticano II es importante, claro que sí. Somos católicos y tenemos que prestarle atención, claro que sí. Pero es un concilio pastoral, no es un concilio dogmático. Ahora sí expresa cosas que son dogmáticas, por eso tiene 4 constituciones que son 4 constituciones dogmáticas. Pero realmente Juan 23 y Pablo VI lo dijeron bien claro, que el propósito del Concilio Vaticano II no eran definir nuevos dogmas. O sea que lo que se creía se supone que se siguiera creyendo después del concilio. Sabemos que ese no fue el caso por otras cosas que suceden luego, pero una de las cosas que el Concilio de Trento habla muy claro, y una pena que no tengo ahora la referencia, pero lo pueden buscar. Concilio de Trento sí habla de la Santa Misa muchísimo y habla de la música y habla de esto de las tamboras, habla de todo este tipo de instrumentos que son, como se decía en aquel tiempo, instrumentos vulgares. Que yo sé que es una palabra que para nosotros es un poco extraña, como ¿qué tiene de malo una tambora? ¿Qué tiene de malo una guitarra? ¿Qué de vulgar tiene eso? Pues porque la iglesia entendía que lo que era de Dios tenía que ser solo dedicado para Dios. Entonces, si es vulgar, por eso pasa también con el idioma, con la lengua. Por eso el latín se defendía tanto. E incluso la providencia de Dios logra hacer que el latín ya ni se hable. Entonces la iglesia lo conserva. Entonces ahora es algo único que tiene la iglesia, que es sagrado porque es solo dedicado para Dios. Entonces los instrumentos, ¿qué sucede? Con el canto gregoriano, que llega a ser la música, podríamos decir, oficial de la Santa Misa, fue un santo papa, el Papa Gregorio Magno, quien al escuchar estos cantos y ver cómo esto crecía, este gran, que yo tengo varios programas en mi canal sobre esto del canto gregoriano y cómo se forma y todo lo demás, él veía que no porque suena bonito, no es porque es único, no es porque a mí me da la gana, yo soy el papa y me encanta eso y es como si fueras tú, no, yo soy rapero y ahora vamos a cantar rap en todas las misas y se acabó. No, no fue así. Él se dio cuenta que creaba piedad, incitaba piedad en la gente. La gente iba, escuchaban los cantos y les causaba algo. Inclusive, una de las víctimas del canto gregoriano fue San Agustín. San Agustín también escuchó la prédica de San Ambrosio, pero fue por los cantos. Él pasaba y escuchó algo y que son esas voces. Y es que la acústica de los templos, la manera en que se cantaban y se cantaban los cánticos, no había ni que entenderlo. Tú sabías que algo celestial estaba sucediendo en ese lugar.
y tú veías el incienso y tú veías, y tú dices, no, yo quiero creer, se acabó. Entonces, eso es todo lo que hace falta. Yo no necesito nada más. Y la Iglesia Católica, inspirada por el Espíritu Santo, canoniza, podríamos decir, ese canto. Y entonces la misa, los que tenemos el privilegio de tener la misa tradicional, sabemos cómo se escucha la misa. La misa tiene un sonido y tiene una manera de escucharse distinta. Las misas no busordo se escucha pues como cualquier otro tipo de música que uno escucha en cualquier otro lugar. Uno entra y, mira, sí, están cantando de Dios, pero uno escucha aplausos, uno escucha la tambora, que se escucha similar, e incluso en algunas veces puede ser hasta peor que la misma música mundana, lamentablemente, y pues se pierde esa parte. Por eso es que el canto gregoriano llega a lo que llegó. El Concilio Vaticano II incluso no le dedica mucho espacio, pero lo menciona, que la música que tiene primacía es el canto gregoriano, lo dice. Ahora, ¿dónde empieza esta desobediencia? El Concilio Vaticano II llama a una reforma o a una, ellos le llaman cuando uno renueva, como una renovación, podríamos decir un update, en inglés dice el documento de Sacrum Sanctum Concilium, donde ellos piden, hey, vamos a mirar la misa y sí, vamos a adaptarla un poco a los tiempos modernos, ¿verdad? Y yo que leo Sacrum Sanctum Concilium le invito a la audiencia que lo lean, porque uno lo lee y el documento tiene muchas líneas muy bien. Pero nosotros que sabemos el futuro, a mí me da hasta dolor leer el documento, porque ellos piden que se hagan todos estos cambios y uno dice, wow, si hubiesen sabido que en el 2023 íbamos a tener el desastre, o antes, ¿verdad? Pero vamos, ahorita que estamos en el 2023, el desastre que tenemos en la liturgia, que se ha perdido esa esencia de lo que es. Ahora es más una celebración, una reunión comunal, una fraternidad donde yo la paso bien. Y eso no, así no era que se vivía la misa en el pasado. Y no debe vivirse así porque eso no es la misa. La misa es el Calvario, es la cruz, es nuestro Señor entregándose, que ya se entregó hace 2000 años, pero volvemos a unirnos a ese único sacrificio de hace 2000 años en cada misa. Entonces esto es algo serio. Como yo decía los otros días, esto es algo espeluznante, esto es algo extraordinario, esto es algo que no tiene palabra, pero así no se siente nunca más por las interrupciones humanas que hay. La iglesia, y esto es algo que San Agustín, hablando otra vez, decía, cuando vas a pensar de algo de alguien, si no sabes bien realmente sus motivos, piensa lo mejor que puedas. Eso decía San Agustín. Y yo sé que mucha gente a veces me dicen, ay Luis, por favor, tú sabes que hay enemigos en la iglesia. Ay Luis, por favor, yo sé, yo no estoy diciendo que yo no estoy consciente de eso, pero yo tengo que pensar, como dice San Agustín, lo mejor. Yo voy a pensar, que es lo que el padre Carlos Merck, que ha estado en mi programa, Charles Merck, algunos de la audiencia tal vez lo conocerán. Él decía, la gran mayoría de los obispos pensaron que estos cambios iban a traer muchísima gente a la iglesia católica. Claro, este es el problema de lo que sucede. Cuando se hace este comité de la liturgia, aquí es donde viene la desobediencia. Uno de los arquitectos fue Bunini. Bunini, por la evidencia que nos da el padre Mer y nos dan otras personas ya, podemos decir sin ningún miedo que era masón. E incluso Pablo VI ya, al final de su pontificado, lo manda lejos. Y no se sabe por qué. Pero lamentablemente Pablo VI no tuvo el coraje de ir para atrás y decir, espérate un momento, ¿y qué fue lo que hizo este hombre? Y vamos a analizarlo, porque aquí hay problemas. Ya la reforma había empezado, ya la misa nueva estaba en todos lados. Ahora, el problema con la misa nueva, empieza esta desobediencia primero que nada en contra del concilio, porque el concilio pide un cambio. El cambio no era que hicieran una misa nueva, el cambio era que evaluaran la misa como estaba y miraran dónde tal vez se podía incorporar la vernácula, que es la lengua de nosotros, la que hablamos en cada país, que de por sí San Pío X, quien defendió la liturgia muchísimo y habló en contra del modernismo, San Pío X incluso hablaba de esto. Él hablaba de que tal vez las oraciones al principio, cuando no sé si los que conocen la misa tradicional, el sacerdote hace unas oraciones antes de subir al altar. Y esas oraciones, Pío XII y Pío X decían, oye, ¿por qué no las hacemos vernáculas? Y que la gente participe. Porque técnicamente la misa no empieza hasta que el sacerdote sube. Ya cuando el sacerdote sube, tenemos que ir a lo sagrado. Entonces ya el sacerdote hace lo suyo en latín, que de todas formas la misa tradicional no lo dice como un autoparlante, lo dice bajito. Eso no importa, porque él lo está diciendo allá. Y se empieza a cantar el Kyrie eleison si es una misa alta. O simplemente nosotros con nuestros misales en nuestro idioma vamos rezando el Cordero de Dios, vamos haciendo gloria y todas las partes de la misa, que se entendían. No era que no se entendía nada como la gente piensa, pero había un misterio. Esas eran algunos de los cambios que se habían propuesto sanos, cambios buenos.
No de que ahora los laicos van a llevar la ofrenda o que ahora vamos a cambiar todo el lenguaje. El Concilio Vaticano II incluso dijo que la lengua del latín había que conservarla. Yo le pregunto a la audiencia que me digan que misa de Novus Ordo, ahorita mismo, y en español es peor, en los países en que habla de habla hispana, si utilizan el latín. Porque a mí me sorprendió cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo llevo 20 años aquí en los Estados Unidos. Cuando yo me mudé acá, a mí me sorprendió escuchar en Agnus Dei, que es el Señor ten piedad, escucharlo en latín. Yo nunca lo había escuchado en latín, en una misa Novus Ordo. Y era porque acá todavía los gringos en ese sentido, ¿verdad? Como si yo digo gringos, los americanos, todavía eso de Santus, el Agnus Dei, el Salve Regina, el Dios te salve, lo hacen en latín. En español en Puerto Rico, jamás. Yo nunca escuché latín allá. Lo hemos perdido. El mismo Benedicto XVI se quejaba cuando era cardenal y decía, ¿es que acaso tenemos todavía un rito latino? O sea, todo esto comienza por una desobediencia. O sea, empiezan ellos con esta desobediencia en el comité. Luego el comité forma todos estos cambios que le dan mucha libertad a los pastores, que son los sacerdotes, y a la gente para hacer casi lo que le da la gana. No son específicos. Dice que el pueblo puede cantar o el pueblo puede utilizar música del lugar. Oye, pero música del lugar puede ser reggaetón. Música del lugar puede ser cualquier cosa. O sea, vamos a ser específicos, poner unas guías, porque música del lugar y de qué país y de dónde. Entonces, todo esto comienza poco a poco. Yo mencionaba al principio del programa que cuando yo pequeño yo empecé a ver cambios, ¿no? Yo estoy hablando de misa nueva, yo no estoy hablando de misa tradicional. Yo vine a conocer la misa tradicional ahora de viejo, a mis 30 y pico de años. Empezaron a ver de la misma desobediencia, más desobediencia. Porque incluso el Novus Ordo, que da mucha libertad en la misa nueva, hay una rúbrica incluso, y esa rúbrica ni siquiera ya se está siguiendo. O sea, ya hemos llegado a un punto donde las misas en cada parroquia son distintas. Yo iba a parroquias, yo recuerdo que a veces yo me perdía un poco y la gente me decía, no, que es que aquí después del saludo de la paz hacemos esto. Y yo, ok, está bien. Se supone que no sea así, la misa debe ser la misma en unidad, somos la iglesia católica, una sola, todos debemos hacer todo más o menos igual, ¿verdad? No perfectamente porque somos seres humanos, pero va a ser bastante similar, debe ser. Todo eso lo hemos perdido. Y de ahí comienza, no tan solo eso, ojalá fuera ese el único problema. Vienen los abusos. O sea, viene el padre y dice, fulana, ay, usted canta muy bonito. Mientras yo hago la consagración, venga, súbase aquí y toque la guitarra. Entonces ya estamos cambiando la forma en que se percibe la oración, la forma de lo que debemos estar haciendo. El enfoque ya no es en el padre, es en la señora que toca bien la guitarra. Y esto sin quitar, ¿verdad? A veces la indecencia que hay en algunas mujeres o hombres cuando suben al altar. Y empiezan todos estos abusos que hemos visto videos por donde quiera. Sacerdotes que a veces se visten de payasos, ahora las bailarinas, algo que la iglesia siempre prohibió. Ahora tenemos ministerios de bailes en las iglesias católicas y esto se va a poner peor. Todo por esa primera desobediencia. Es exactamente cuando vamos a Adán y Eva. Adán y Eva empezaron con un pecadito y no fue un pecadito, fue un pecadote, pero porque fue la desobediencia, el pecado grave, no fue comerse la manzana. Pero era una sola regla, porque Dios quería probar su fidelidad. A ver si estos confían en mí. Puedes hacer de todo, el mundo es tuyo. Tú eres el rey del mundo, te lo doy, pero no me comas de ese árbol. Y el ser humano, tentado por querer ser como Dios, tal vez por querer algo bueno, no dice Santo Tomás de Aquino, deseaba algo bueno, podía ser esa la razón, pero desobedeció, porque el fin no justifica los medios. Entonces, ¿qué sucede? Es exactamente lo mismo que nos ha pasado en la Iglesia Católica. Y así poco a poco hemos llegado a donde estamos ahora. Y lamentablemente a veces, y no estoy excusando a los sacerdotes, pero los sacerdotes a veces ni control tienen. O sea, llegan a una parroquia y no pueden decir nada porque la gente le cae encima. Porque la gente se ha acostumbrado a este tipo de liturgia. No quieren tener una liturgia solemne, lo que quieren es fiesta, parranda. Hemos perdido la espiritualidad. Hay una ley en la iglesia que se llama Lex Orandi Lex Credenci. No sé si lo estoy pronunciando bien, siempre lo pronuncio así, Lex Orandi Lex Credenci. Como oramos, es como creemos. Eso siempre la iglesia lo supo. Por eso era muy celosa con la liturgia. Decía, si oramos pensando que Cristo es el único Salvador, si oramos pensando que nosotros nada de lo que hagamos tiene mérito si no es por la gracia, si oramos teniendo en cuenta que Él lo ha dado todo por mí, si vengo aquí a la misa y me doy cuenta que soy un pecador y no me pongo a celebrar que ya estoy salvo, si tengo todo eso en mi mente, entonces así voy a creer, así voy a vivir. Ahorita mismo, por lo menos aquí en Estados Unidos, a mí me da pena decirlo,
pero de los grupos cristianos, el grupo que más apoyó al actual presidente de extrema izquierda fueron los católicos, de todos los cristianos. Yo hablaba con protestantes, con judíos no tengo amistades, pero muchos protestantes que conozco y gente de otras denominaciones, y no, ellos muy claros, no, esto está malísimo, esto está mal. Y cuando te hablas a veces con un católico, no son todos, pero hay un % de católicos que no, que es que el amor, que la tolerancia. Tú dices, ¿dónde salen todas estas cosas? Es porque lo que es el culé, como digo yo, el juguito que nos han dado por más de 100 años con los cambios que han ido trayendo. Y esa es la parte que a mí me preocupa, la salvación de las almas, que es la parte que nos debe preocupar. No es la misa, a mí la misa es importante, pero no es el gusto de la misa, no es que si la iglesia, que sea que no, es la salvación de las almas. Claro, cuando tú dices, si la salvación de las almas se va a poner en peligro por esto, pues entonces sí, tenemos que volver otra vez y buscar las guías que siempre tuvimos por milenios para que las almas se mantengan y se salven si Dios quiere. No, definitivamente, Horacio. Y gracias por compartir eso. Yo realicé un programa también cuando sucedió esto, la logia del Medio Oriente, y hubo otra que en España creo que fue. Ambas expresaron, esto es exactamente lo que nosotros creemos, gracias Papa Francisco. Y yo lo compartía con la audiencia. Yo decía, pero ¿qué pasó aquí? Es extraño porque tenemos varios documentos, encíclicas y documentos de Papa León XIII explícitamente hablando en contra de la masonería y por qué. Y cómo es ahora posible que la masonería entonces sí apoye al Papa cuando el Papa siempre ha sido uno de los enemigos más grandes de ellos. Y sí hay infiltración, sí hay ha habido infiltración de ideas y de personas. La de ideas es la peor. Porque, por ejemplo, y vuelvo a usar al Papa Francisco porque es el que está ahora, ¿está bien? Si hubiera otro Papa, estuviéramos diciendo el nombre de ese Papa también, ¿está bien? O sea, no quiero que la gente piense que uno tiene algo personal en contra del Papa Francisco. Pero el Papa Francisco, alguna gente dice, no, es que él es masón, me dice alguna gente. Yo no sé, yo no le he visto el anillo, yo no he visto los reportes, no tengo evidencia. So, yo no puedo decir que él es masón. Ahora sí puedo decir, por lo que tú acabas de decir también incluso, que muchas de las ideas, no solo él, sino muchos sacerdotes, obispos, que decimos ahora en la iglesia, cuando se habla de fraternidad, cuando se habla de la separación de iglesia y Estado, cuando hablamos de tantas cosas, que fue la masonería la que luchaba contra todo esto. Era un mundo. Lo que vivimos ahora, y la gente a veces no entiende esto, el mundo, yo me acuerdo, siempre me acuerdo de el santo John Henry Newman. El santo John Henry Newman tiene documentos que habla de la apostasía de las naciones. ¿Y por qué él hablaba de esto? Porque él hablaba de cómo las naciones estaban renunciando a ser católicas y cómo las monarquías estaban desapareciendo. ¿Y de quién fue obra esto? Vámonos para la Revolución Francesa, veamos todo lo que ha sucedido en los demás países, cómo se crean estos conflictos y caos, donde termina o un rey muerto o una reina yéndose del país o yo no sé qué cosa, pero la monarquía ya no existe. Y si existe, no tiene un poder. Ya no hay una influencia espiritual, porque no se trata de que la iglesia gobernaba, eso es falso también, que el Papa era el emperador del mundo entero, no. Las monarquías se gobernaban ellas mismas y tenían a veces dimes y diretes entre católicos con el Papa también, pero siempre con una cordialidad. Había una separación, pero no había un divorcio. Ahora hay un divorcio, que era lo que buscaba la masonería siempre. Era un divorcio entre el Estado y la iglesia. Y nosotros vivimos así ahora. Esto es obra de ellos. ¿Qué pasa? La iglesia, tenemos eso, tenemos los cambios dentro de la iglesia. ¿Qué sucede dentro de la iglesia? La iglesia ya pierde ¿cómo diría yo? Esa influencia en los países. Pero los masones y los enemigos de la iglesia, y ahora estos países que son seculares, porque los países empiezan todos ahora a promover cualquier religión, todo el mundo puede creer lo que quieran, como si la iglesia, como si las monarquías no hubiesen hecho eso, porque sí lo hicieron, pero siempre había una religión que era la católica. Toleraban las otras, había que mirarlos con mucho cuidado, no les permitían que fueran allá a convertir a nadie, a lo que no fuera católico, pero lo toleraban. Siempre la iglesia ha sido muy bien en eso. La iglesia no era que se iba a perseguir a que no creyera en Cristo. Tú no quieres creer, pues no creas, tu problema. Pero no me vengas a convencer a la gente que ya son católicos bautizados, porque eso sí yo los defiendo. Así esa era la actitud de la iglesia en aquel tiempo. Pero lamentablemente la masonería es ese tipo de pensamiento, una sociedad secular
que se abre a todo, que cada cual tiene su opinión y su manera de pensar, que el gobierno no se mete, que tenemos lo que se le llama libertad religiosa, que en cierto sentido, a veces la gente dice, ok, pero la libertad religiosa es buena, hay que mirar en qué sentido, porque podría haber un sentido en el que el gobierno no puede decirme a mí qué creer. En ese sentido, ok, podríamos decir que tiene algo bueno, pero realmente lo que buscaban esta gente era una mezcolanza de religiones en todos los países. Porque cuando tú los tienes divididos y confundidos, no tienen poder. No tienen poder. Entonces ahí es donde dominamos nosotros con la agenda que tengamos. Miran, la masonería fueron las que convencieron al rey de España en cierto momento a que aprobara el divorcio en España. Fueron los que fueron cambiando la sociedad poco a poco. Llega el momento donde, miren, hace 200 años, dígale a una pareja, usted se puede casar fuera de la iglesia. Era algo imposible. ¿Cómo yo me puedo casar fuera de la iglesia? Yo tengo que casarme en un altar. Dios es el único que puede bendecir mi matrimonio. Ahorita en estos años, ¿verdad? Ya nosotros nacemos después. Estaba hablando de John Henry Newman. Muchos años después, el mundo que nosotros vivimos, este nuevo orden mundial que ellos crearon, que ya no tiene monarquías, es muy normal. Tú poderte casar por lo civil. Tú no tienes que casarte en una iglesia. El divorcio, muy normal. Y ahorita nos están normalizando papá con papá, mamá con mamá, todas estas familias nuevas que tenemos ahora y todo lo que está sucediendo que a nosotros nos está molestando, pero créanme que de aquí a 20 años, o cuidado que antes, va a haber mucha gente que no le va a molestar. Al igual que a nosotros tal vez no nos molestaba tanto ver divorciados, como les molestó a mucha gente hace 200 y 300 años, porque era algo inconcebible. Y esto lo venden como si fuera libertad, pero realmente es desorden en contra de la voluntad de Dios. Y se ve como libertad, pero es libertinaje. Y de esa misma manera ellos se han ido infiltrando en la iglesia. Mencioné a los judíos, no lo mencioné, pero que lo tenía en la mente. Los judíos practicaron algo en España, que la Inquisición española estuvo muy pendiente, y yo lo toqué en uno de mis programas, no va mucho. Ellos se bautizaban, muchos de ellos, y se hacían pasar por católicos, y cuando entraban en la iglesia, empezaban a cambiarle la mentalidad a las personas sobre Cristo, sobre todo lo demás. Y la Inquisición, que solamente juzgaba a católicos bautizados, porque la gente piensa que la Inquisición iba detrás de los judíos, no. La Inquisición española iba y juzgaba solo a católicos bautizados, se dio cuenta de ese problema. Tenemos infiltrados, básicamente, que están tratando de destruirnos la iglesia, haciéndose pasar por católicos, se bautizaban y todo. Eso exactamente es lo que ellos han estado haciendo durante muchísimo tiempo dentro de la iglesia católica, a través de teólogos, a través de sacerdotes. Muchos incluso se han infiltrado con esa misión, porque mencioné ahorita a Bunini y han habido otras historias de testimonio de personas que se sabe que se ordenaron sacerdotes con la misión de cambiar la iglesia para que le sirviera mejor al hombre. Olvídense si el fin es bueno. El punto es que no es bueno. Pareciera bueno, pero no lo es. No, que vamos a cambiar la iglesia, que la iglesia es un obstáculo para la libertad del hombre. Entonces, pero era con ese fin que se infiltraron. Las ideas comienzan a infiltrarse en libros que tenemos grandes teólogos, bueno, le llaman ahora grandes teólogos, los teólogos de la nueva teología, de la nueva teología, que comenzaron a ser parte del Vaticano II, fueron censurados por Pío XII. Grandes teólogos que fueron parte también de ese cambio de manera de pensar. De esa manera han ido cambiando la iglesia y así es que han ido haciendo la infiltración. A un punto donde tenemos un papa, como dices tú, Horacio, y gracias por compartir eso, porque no es lo único que hemos visto en la iglesia católica, predicando y hablando de una manera, y esto pasó ya desde los 80. Teníamos papas ahorita haciendo oraciones multireligiosas, por ejemplo. Eso era un escándalo. O sea, ver al papa, que ahora es santo, el papa Juan Pablo II, papa Benedicto XVI, esto de Asís, orando todos juntos, como si todas las religiones son lo mismo. Da lo mismo, coja uno. Yo visto de blanco y este viste violeta y el otro tiene yo no sé qué cosa, pero no importa, todos podemos orar juntos aquí como hermanos. Y una cosa es que nos llevemos bien y nos toleremos y nos ayudemos si nos tenemos que ayudar para cosas bien. Y otra es que nos olvidemos de lo que es importante y dejemos de predicar lo que es la verdad y dejarle saber al otro, hey, yo te amo en el amor de Cristo. Dios te ama, pero ese Dios que tú estás adorando, que fue el mensaje que llevó San Pablo, que fue el mensaje que llevó San Pedro, no es el verdadero Dios. Déjame hablarte del verdadero Dios. Y con mucho amor y caridad, no vamos a obligar a nadie que se le predique. Todo eso se ha ido. Y eso es exactamente lo que es la masonería. Entren a cualquier website de la masonería. Católicos son admitidos,
protestante, judío, cualquier religión puede pertenecer a la membresía de ellos y poder participar de cualquier beneficio que ellos ofrezcan. No estoy hablando de cultos ni nada de eso, estoy hablando de los beneficios, ellos se ayudan entre ellos, lo que sea. Es exactamente eso lo que ellos buscan. Un mundo donde Cristo no es el rey, donde nosotros somos los reyes y nosotros entonces nos apoyamos, nos ayudamos y vamos llevando a la humanidad a un mejor fin que la Iglesia Católica no pudo hacer en 2000 años.